Bueno, a ver si podemos hacer alguna transmisión. Estamos con algunos problemas técnicos para conectarnos con la doctora Rabasa. A ver si podemos concretar este video, aunque sea un poco más tarde, y si alguien nos acompaña. Mati, yo necesito que se una tu mamá. Ahí está tu mamá. No me manden solicitud, yo les mando la solicitud a ustedes. ¿Ok? Ceci, ahí te mandé la solicitud. Estamos. Ahí te mandé la solicitud. Hay algo que se escucha en el fondo, que no sé qué es. ¿Tenés puestos los auriculares? ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfectamente. ¿Vos escuchás? Perfecto. Hola, Marianita. Bueno, a ver si podemos concretar esto. Después de Está media hora, pasó media hora, arduo. media hora. Esto se ha hecho Bueno, terrible. ¿Qué va a ser? bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Estamos con la doctora Cecilia Rabasa, neonatóloga, médica de planta del área de terapia intensiva neonatal del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, miembro del área de trabajo en reanimación neonatal, CEFENSAP. Ceci es una hermosa profesional, es una de nuestras grandes aliadas en la concientización y la prevención de la enfermedad por látex en la perinatología. Me gustaría hacer una breve introducción del tema para que quede en este video y después sí arrancar con el ping-pong de preguntas que son un montón. Bueno, la alergia al látex puede desarrollarse en cualquier persona expuesta a productos elaborados con látex natural, pero la evidencia demuestra que cuanto mayor es la exposición al látex en una población, existe mayor riesgo que esta población se sensibilice. Y por eso decimos que la alergia al látex es más frecuente en ciertos grupos a los que llamamos grupos de riesgo. El año pasado hablamos con Ceci de uno de los grupos más grandes de riesgo, que es el de las personas que nacen con anomalías congénitas, debido a la gran cantidad de intervenciones quirúrgicas que se les practican, todo guardado en la semana de concientización sobre la... Este año de la semana, el tema que puso la Allergy and Asthma Network es prevenir la exposición es clave. Y con Ceci hablábamos de que es clave prevenirla desde la etapa pregestacional, no solo en los grupos de riesgo, sino en cada ser humano que habita este planeta. Así que decidimos con Ceci que hoy vamos a hablar de la importancia de cuidar a las personas en una de las etapas de mayor vulnerabilidad, que es el comienzo de la vida y todo lo que lo circunda. Hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Gaby, siempre me convocás a mí para hablar de esto y así que estoy muy contenta. Lástima el lío que se armó y que comenzamos media hora después. Pero bueno, la tecnología a veces falla. ¿Qué va a ser? La tecnología a veces falla y hay que aprender a convivir con esto y a no depender tanto, ¿no? Digamos, uno, a mí me latía el corazón. Sí, Bueno, sí, total. a la ¿escuchas? ¿No me escuchas? Escucho como entrecortado.
A ver. A ver, ahora ahí un poco mejor. Ahí un poco mejor. Bueno, entonces repito, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perinatología? Y si dentro de la perinatología se incluye a la etapa pregestacional. La perinatología habla especialmente, es la ciencia que estudia el binomio que es madre y feto, y encara al feto como paciente en todo su desarrollo, en todo su crecimiento hasta la etapa neonatal, o sea que ese binomio es fundamental. Y gracias a la perinatología y a los avances de la ciencia, más que nada en el conocimiento y en técnicas que no son invasivas, como en el caso de la ecografía, resonancia magnética, podemos tener acceso a este feto y podemos seguir el desarrollo y el crecimiento y saber qué le está pasando. Entonces ahí empezamos a conocer sus enfermedades y su desarrollo, y la perinatología vino a dar respuestas a dos cosas que son muy importantes que tienen que ver con la mortalidad infantil, las dos causas más importantes de la mortalidad infantil en Argentina, que es el bajo peso, la prematurez, que es la primera causa que se lleva casi el 60%, y la segunda causa que son las malformaciones congénitas. Entonces, cuando estudiamos a este feto, sabemos si estamos en presencia de estas malformaciones, que ya hablamos el año pasado, y que realmente es el grupo de riesgo. Entonces, ahí que es tan importante conocerlo previamente y que exista diagnóstico prenatal, hace que podamos tratar mejor a ese binomio, madre y feto, y este feto nazca en el lugar que tiene que nacer, cuidado como tiene que nacer, y el cuidado empieza desde la perinatología de este feto, o sea que lo debemos empezar a cuidar ahí, a ese binomio es tan importante cuidarlo. Y la prevención, como decimos este año, la prevención es clave, la prevención empieza ahí, en la perinatología, y después se desarrolla en todas las etapas de la vida, pero iniciar desde ahí es fundamental. O sea que en todo lo que circunda incluso a la concepción, al comienzo de la vida, digamos, la perinatología abarca la etapa anterior, durante y post nacimiento, ¿cierto? Ahora, así como las personas que quieren buscar un embarazo, se les indica la suplementación con ácido fólico para prevenir fundamentalmente la espina bífida, se les indica evitar la exposición al látex para prevenir la sensibilización del binomio o del feto intraútero. Es común que se indique a una mujer o a una persona gestante que está tal vez buscando un embarazo o que que quedó recientemente embarazada, que evite la exposición al látex. No, no es común, pero se debería hacer más que nada porque si uno ya tiene un diagnóstico prenatal en todas estas patologías de alto riesgo, debería iniciarse desde ese momento, porque está demostrado que existe sensibilización en el feto y que el feto es capaz, se sensibiliza con diferentes alérgenos. Dentro de eso está el látex. Y ya el feto a las 11 semanas puede producir inmunoglobulina E que se puede dosar en el cordón umbilical al nacimiento, y el dosaje de inmunoglobulina E, que cuando fue expuesto al látex durante todo el embarazo, ese feto fue expuesto al nacer, se dosa en el cordón y tiene inmunoglobulina E específica sensibilizado al látex. Y sabemos que ese bebé va a ser alérgico, así que debería empezar la prevención ahí en todas estas patologías de riesgo, empezaríamos ahí, y más la espina bífida, que en este momento hay tratamiento prenatal, o sea, se opera al feto. Toda esa cirugía fetal debería ser
siempre libre de látex. O sea que Ahora, en ese caso, en ese independientemente, feto, hay que ese feto operar. se opera fetalmente. En Argentina ya ha comenzado la cirugía fetal en centros de alta complejidad que pueden tratar este binomio de la madre y del bebé, y la cirugía y muchos hospitales de este país han comenzado este camino de la cirugía fetal. Entonces es fundamental empezar desde ahí, de más te decir, porque este feto que después va a ser un bebé se va a operar muchas veces, y la primera cirugía, más la fetal, desarrolla una respuesta inmunológica, una exagerada respuesta, y como es la primera cirugía, en general se asocia con con propender a una respuesta exagerada, y la primera cirugía es la que gatilla esta alergia. O sea, tiene mucho más peso en las primeras cirugías, y cuanto más precoce es mucho más. Después hay cero conversión con las diferentes cirugías, pero la primera cirugía es la que realmente tiene mucho más riesgo de exposición. Esto en el caso estamos hablando del grupo de riesgo de pacientes con anomalías o de personas con anomalías congénitas. Ahora, independientemente de esto, de acuerdo a lo que vos estás contando, que el feto puede sensibilizarse, o sea que una persona puede haberse sensibilizado intraútero a partir de las 11 semanas, que esto es algo súper esclarecedor y que nadie lo dice, nadie nos lo cuenta, nadie nos dice a las personas gestantes: ojo con esto de exponerse al látex, ojo con los tactos, ojo con estar expuesto al látex en general, porque el feto que está creciendo en tu panza se puede sensibilizar. Así que esto es súper importante que quede como muy claro. Ahora, en Argentina, 5 de cada 10.000 nacidos son diagnosticados con espina bífida u otras anomalías congénitas. Ahora, sabemos que estos pacientes tienen una prevalencia de hasta el 70% de sensibilización al látex, lógicamente si se exponen al látex, si no, no. ¿Qué medidas se toman para prevenirla? Que me lo dijiste, digamos, hablábamos recién de que las cirugías intraútero, las cirugías fetales, ya se hacen libres de látex, o sea, en quirófanos seguros sin látex, con materiales libres de látex. ¿Y qué recomendaciones reciben las familias de estos pacientes? Digamos, no termina todo en la cirugía. ¿Qué recomendaciones reciben y quién se hace cargo de darlas? Y realmente la primera exposición son las cirugías, pero después, en el transcurso de su vida, estas enfermedades tan crónicas se exponen siempre que van a un lugar de tratamiento de salud, hospitales, lugares donde son atendidos. Así que las familias deben ser prevenidas en su vida diaria, que sepan qué materiales tienen que mirar los rótulos de los materiales, ya sea de chupetes, tetinas, un montón de materiales, pero realmente la mayor exposición, donde más se tiene que cuidar, son en los lugares de salud, porque la verdad que los hospitales están llenos de guantes de látex, están llenos, así que el mayor cuidado debería ser al contrario de lo que uno piensa, en los lugares de salud. Así que deberían estar alertadas las familias, y desde el inicio. Después los padres se ponen mucho más cancheros que nosotros, pero saben todo, pero realmente alertarlos desde la etapa inicial es sumamente importante. Sobre todo porque son personas que van a volver frecuentemente a los lugares de salud, a los hospitales, que, como bien decís, en nuestro país por lo menos están muy contaminados con partículas de látex, el aire interior, y porque además hay una cantidad enorme de productos de látex, de guantes y otros productos de látex que se usan, ¿no? Ahora, en la vida cotidiana la cosa se complica un poco, porque si bien los productos médicos tienen obligación de rotular el contenido de látex natural, sí, los
de uso común, no. Digamos, no hay ninguna disposición, ninguna resolución, ninguna ley que obligue a rotular en nuestro país los productos de uso común que tienen látex, o sea que ahí se complica un poco. Ahora, ¿qué otras situaciones que no requieren de cirugía neonatal o de múltiples operaciones pueden hacer que un neonato permanezca mucho tiempo en una neo con riesgo de sensibilizarse, porque en la neo no está todo libre? Habrá alguna neo que es segura sin látex, pero en general en Argentina las neos no son libres de látex. ¿Qué otras situaciones pueden hacer que un neonato que no nace con una anomalía congénita tenga que permanecer una temporada en la neo? Y se toman medidas de prevención de alergia al látex en estos casos. Por ejemplo, un prematuro con distrés respiratorio que permanece en la neo hasta alcanzar el peso ideal para poder pasar a sala general. ¿A ese neonato se lo protege contra el látex en Argentina? No. La verdad que se lo debería proteger, porque todas las terapias intensivas, las emergencias, son lugares donde la exposición es múltiple, donde se hacen un montón de procedimientos, donde se utiliza un montón de guantes. Y esto, como decís vos, este prematuro a veces puede estar 2-3 meses internados en una neo. Así que la verdad que tiene riesgos de exposición, y encima los prematuros pueden también requerir cirugías en una etapa muy precoz, ya sea porque tengan un ductus o que es que tengan que operarse de este ductus, que hay que hacer un cierre quirúrgico, que es un vasito, que es una cirugía cardíaca, que es frecuente que los prematuros, si no se cierran, haya que operarlos, o tienen una hemorragia cerebral que necesitan válvula, o sea que también ellos pueden tener complicaciones que requieren cirugías donde se exponen barreras y también pasan a ser grupo de riesgo porque estuvieron mucho tiempo en la terapia y se pueden exponer, y encima pueden tener cirugías por complicaciones, así que también pasan a ser un grupo vulnerable. O sea que y las terapias son un lugar vulnerable también para el personal de salud, porque se hacen un montón de procedimientos. No hablemos del personal si hablamos del personal de salud, está expuesto permanentemente y se hacen un montón de procedimientos, así que lejos las terapias intensivas, las emergencias, ustedes los odontólogos, es un personal que está expuesto permanentemente, donde el riesgo de realizar alergia es mucho más alto que el resto de la población general, así que también hay que tener en cuenta al personal de salud. Bueno, sí, claro, obviamente que si tuviéramos en cuenta primero al personal de salud y digamos, hiciéramos la conversión a no látex de las instituciones de salud pensando primero en el personal de salud, en los trabajadores, bueno, bajo el paraguas de los trabajadores siempre decimos, se protege a todos los pacientes, ya no habría que proteger a un paciente particular, porque si se protegiera el personal de salud, los pacientes ya estarían protegidos por añadidura, ¿no? Ahora, entonces, ¿podríamos decir que tenemos que considerar a todos los neonatos grupo de riesgo? No sé si todos los neonatos, pero todo el mundo tiene riesgo de hacer alergia y uno no sabe quién la va a hacer. Entonces la exposición reiterada en una terapia, digamos, aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo de sensibilizarse, como nos aumenta el riesgo a nosotros, el personal. Estamos igual, digamos. En mucho tiempo una terapia intensiva nos aumenta el riesgo. El prematuro lo que tiene, o sea, el prematuro o el recién nacido per se, cuando hablamos al principio de la perinatología y del feto, lo que tiene que, para convivir el feto con la madre, tiene que haber una tolerancia inmunológica. Entonces, el feto o sea, la madre y el feto se toleran para poder convivir en el vientre materno, pero después que nace,
este recién nacido tiene que defenderse del resto de los bichos de la humanidad. Entonces hay una conversión, y la conversión esta para defenderse también tiene que ver con una respuesta inmunológica exagerada. Y también se sabe que hay enfermedades dentro de estas, las malformaciones congénitas, que ese switch se produce mucho más rápido y desencadena una respuesta alérgica mucho mayor. Así que la etapa neonatal en ese sentido es como que triggerea un montón de cosas, o sea, gatillea o hace que surjan estas respuestas inmunológicas exageradas, y todavía se sabe. Falta conocer, o sea, un montón de cosas con respecto a esto que todavía no sabemos. Exacto, exacto. En tu experiencia, Ceci, las familias conocen la resolución 749/2014 del Ministerio de Salud que indica, contemos qué indica medidas de prevención para evitar la sensibilización al látex o eventos de alergia severos o anafilaxia en las cirugías pediátricas de los grupos de riesgo, digamos. La 749 es parte de la checklist para la cirugía pediátrica segura, y lo que dice es que los profesionales de la salud, los anestesiólogos, las instrumentadoras, los cirujanos y cirujanas, tienen que asegurarse de que los pacientes pediátricos que se van a operar pertenecen o no al grupo de riesgo y son o no alérgicos al látex de tipo 1 para protegerlos. Si son un grupo de riesgo, para que no se sensibilicen. Y si ya están sensibilizados o son alérgicos, para que no desarrollen la alergia o no tengan reacciones anafilácticas en la cirugía. Ahora, las familias, ¿conocen esta resolución en tu experiencia? No, en general las familias no la conocen. La verdad que el personal de salud debe hacer una evaluación prequirúrgica, y dentro de todo lo que se estudia prequirúrgico debería averiguar específicamente si es de riesgo o no, e informar a la familia. Lo que existe en general, digamos, se hace todo el estudio prequirúrgico y después hay un consentimiento informado que el médico tiene que hacer firmar a la familia, y en general en ese consentimiento informado se le informa de los riesgos. En el caso de los pacientes de riesgo hay que hablar también de la alergia al látex dentro, porque en general en cualquier ámbito quirúrgico es donde existe más riesgo que se produzca. Entonces debería hacerse firmar un consentimiento informado y ahí explicar a los papás todos estos riesgos. Ceci, ¿y los obstetras en general conocen la 749? ¿Saben que existe la 749? Una obstetra que no se dedica a embarazos de riesgo, una obstetra que no se dedica, que no hace un parto o un parto programado o una cesárea de una criatura que se sabe que es del grupo de riesgo, que sabe que viene con alguna anomalía. ¿Conocen en general la 749? No, me parece que hasta en el personal de salud no hay difusión con respecto a esto, así que es fundamental la difusión, más los obstetras, porque realmente en el momento de la cesárea es donde hay más riesgo de anafilaxia, lejos, en todo el embarazo. Acaba de salir una publicación de anafilaxia y embarazo, muy interesante, después si querés te la paso, donde en general la anafilaxia se da en la cesárea entre el 40 y el 70% en el momento de la cesárea. Y pone en riesgo el binomio, o sea, la madre y al feto. Y al bebé. Claro, entonces realmente la anafilaxia en el embarazo es de 1.8 a 3 y algo cada 100.000 embarazos se da, pero hay riesgo de mortalidad neonatal.
y repercute negativamente casi en un 25% en estos recién nacidos que nacen con asfixia o nacen prematuros o le pasan cosas por la anafilaxia de la madre. Y la segunda causa de anafilaxia en el embarazo es el látex. La primera causa en esta revisión, la primera causa fue los antibióticos beta-lactámicos y la segunda causa, casi en un 27%, fue el látex. La tercera causa fueron los anestésicos, pero como segunda causa es el látex. Así que el interrogatorio en el embarazo es fundamental también que los obstetras aprendan a hacer un interrogatorio durante todo el embarazo, porque en el momento del parto o de la cesárea corren riesgo de tener anafilaxias y tienen que tener un protocolo para manejar un embarazo, la anafilaxia en la cirugía, ya sea Ceci, en la cesárea. Sí, pero pensándolo, digamos, pensándolo en profundidad, ¿no? Una mujer o una persona gestante puede ya estar sensibilizada y no saberlo, puede haberse sensibilizado durante el embarazo y no saberlo, porque cuando uno se está sensibilizando no hay signos sintomatología, no se da cuenta que se está sensibilizando, y debutar con una anafilaxia en un parto, por cesárea o no, por contacto con los guantes de látex de los profesionales de la salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no sería ideal que toda esta etapa, digamos, perinatal, desde que se produce la gestación hasta que ese bebé se va sano del hospital, digamos, hasta que el binomio sale del hospital y se va a su casa, ¿no sería importantísimo que no hubiera exposición al látex, ni de la persona gestante, la madre, ni del feto, ni del neonato? Y sí, la verdad que eso sería ideal, que en la salud no hubiera látex, porque estamos enfermando, digamos, es una enfermedad totalmente prevenible, por eso la consigna de este año, la prevención es la clave, es costo efectiva para la salud, totalmente. Me parece que no hay dudas que se debería manejar todo el sistema de salud y dentro de ellos el embarazo y los recién nacidos, que son la primera exposición, digamos, no deberíamos exponer a nadie, y menos a un recién nacido, a esto, así que eso sería lo ideal. Ideal, Ceci. Ideal y factible, porque la verdad es que me parece que la conversión, digamos, si uno convierte y saca solamente en este momento casi toda la industria médica está haciendo la conversión de la mayoría de los insumos y erradicar los guantes, que es la mayor contaminación, no sería tan difícil. Y en este momento cualquier guante de estos sintéticos, libres de látex, que decimos sintéticos y engloba a un montón de materiales, no es mucho más caro. Y es totalmente costo efectivo. Entonces, la verdad es que debería ser una política de salud y encararla de esa forma, y ir directamente a la conversión, como los hospitales se hicieron libres de humo, pasar a hospitales libres de látex, y no sería mucho más caro. Así que me parece que tenemos que ir hacia esa conversión. Me parece que es un win-win, ¿no? Es un win-win. La sociedad medio que lo va a ir demandando, como se convirtió un montón de cosas. Me parece que esta es otra lucha para tener un lugar seguro en la salud para el personal y para los pacientes. Me parece que lo primero es no dañar, y deberíamos, una enfermedad totalmente prevenible que la exponemos sin necesidad, sería fundamental. Entonces, estamos diciendo que está bueno hacer prevención
durante el embarazo para que no se sensibilice el feto, que está bueno hacer prevención durante el parto para no provocar reacciones ni en la madre ni en el feto, que está bueno hacer prevención si hay una cesárea, porque en la cesárea es donde hay mayor proporción de anafilaxias durante el parto. ¿Qué pasa con los derechos de las parejas? ¿Qué pasa con una pareja alérgica al látex que quiere presenciar el parto de su hijo, digamos, que se le brinda este espacio seguro sin látex, o solamente se contempla cuando la madre o la persona gestante es alérgica al látex o cuando el feto es de riesgo? ¿Se le da ese lugar al compañero o a la compañera que quiere acompañar a esa persona gestante si el compañero o la compañera que no están pariendo tienen alergia al látex en Argentina? Sí, totalmente, se le debería dar, es un derecho a presenciar el nacimiento, totalmente, es un derecho de la familia, así que uno debería Pero darle todas las condiciones de seguridad, y le debería dar todas las condiciones de seguridad para que eso se pueda hacer. Así que es un derecho estar en el parto, y así que si hay que pelearlo, digamos, los hay que derechos pelearlo, hay que pelearlos. Digamos, en la pandemia tuvimos bastante problemas con esto de, de que estuvieran los padres presentes, pero bueno, sí. fue difícil manejarlo, pero se aceptaba una persona que estuviera, que eligiera la madre, su acompañante, que a veces puede ser el padre o a veces puede ser otra persona, pero se le aceptaba a la persona que ella quisiera para estar presente en medio de la pandemia. Nosotros también tuvimos que restringir las visitas, los tiempos, los modos, pero tuvimos que adaptar a lo que es un derecho de los papás de estar con su bebé presentes. Y más el nacimiento, que es un momento clave de la vida. El tema es, así yo me pregunto, habría que acondicionar todo para que puedan estar presentes, de más para decir. Yo eso me pregunto, ¿no? Tenemos las personas que ya desarrollamos alergia al látex, grandes dificultades en el acceso a la salud. Muchas de nosotras nos privamos o postergamos muchos estudios y tratamientos porque no se nos brinda un espacio seguro para atendernos, digamos. Muchas veces se piensa que con cambiar la caja de guantes de látex por una caja de guantes de nitrilo es suficiente, ¿no? En el momento de la atención, y nosotros lo que decimos siempre es que, bueno, fantástico, pero tenemos que respirar y el aire está contaminado. Entonces, el martes hablábamos con Brenda Scheinman, que es la directora del Colegio Sarmiento, de que, bueno, que hay derechos que existen, hay leyes que nos protegen, no en el caso de los alérgicos al látex, pero sí en el caso de el poder presenciar el parto de un hijo o de una hija, y que por ese mismo derecho uno debiera pelear para que esto se haga efectivo completamente y no arriesgar, digamos, no ser indulgente con esto, digamos. A veces un papá con alergia al látex que quiere presenciar el parto de su mujer y ver el nacimiento de su hijo, con tal de verlo, por ahí se pone en riesgo, aunque no hagan la conversión del quirófano y aunque no haya protocolo. Y esto es un error, porque ese papá puede tener una anafilaxia dentro de la sala de partos o dentro del quirófano. Claro, totalmente. Si alguno de los progenitores, la mamá o el papá, o la mamá y la mamá, o el papá y el papá, tiene alergia al látex, ¿qué cuidados deben tenerse para con el neonato en sus chequeos, o si por algún hallazgo lo llevan a la neo, para que cuando
regresa a la habitación o para que cuando los padres lo van a ver, cuando está en una incubadora, no se expongan al látex. ¿Cómo se instrumenta esto cuando el neonato no es alérgico al látex, pero alguno de los progenitores sí se quedan internados unos días? Independientemente de que la habitación sea, independientemente de que se tengan los cuidados de la habitación de los progenitores, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese neonato que va y vuelve de una neo que por ahí está contaminada con látex? Y tendríamos que tener toda una estrategia de cuidado para toda la familia, además de decir, digamos, este recién nacido no vamos a saber si es alérgico al látex, probablemente si uno le dosara inmunoglobulina E en cordón, está asociada a riesgo de alergia en la niñez, uno podría dosarle, pero uno debería tener las precauciones de cuidar a toda la familia, digamos, uno cuidaría a toda la familia de la misma forma, los progenitores y ese recién nacido. Así que la estrategia sería cuidado total a toda la familia libre de látex. Las neonatologías, las neos de nuestro país, en general, ¿son seguras sin látex? Y en general en Argentina todavía nos falta un montón para la conversión. La verdad es que es un camino que hay que empezar y hay que lograrlo. Para eso estamos, me parece que hay mucha más conciencia que hace unos años, se sabe mucho más de todas estas patologías prevalentes de recién nacidos que tienen mucho más riesgo. Así que las primeras que se deberían convertir serían las neonatologías. Lejos la neonatología, las emergencias, las terapias intensivas, los quirófanos, de más a decir, pero dentro de ese lugar de salud, la neo estaría también como cabecera. Así que realmente la neo debería empezar a ser el puntapié inicial de esta conversión. Así que por eso están los neonatólogos, por eso hay una neonatóloga acá hablando de látex que parece como muy raro, pero me parece que, digamos, cuidando a nuestros pacientes, yo ingresé en látex cuidando a nuestros pacientes, aprendiendo de patologías de riesgo que frecuentemente nosotros atendemos y bueno, y a partir de ahí la conversión debe ser desde la neonatología, desde ese primer lugar, desde esa primera exposición. Nosotros tenemos que ser los primeros que lo hagamos. Este neonato no merece que se exponga al látex por haber nacido con una patología, por ser prematuro, por estar en terapia intensiva. No merece que se exponga al látex, como no merecemos todo el equipo de salud. Me parece que hay que pelear por nuestros derechos y es fundamental que lo hagamos. Y si desde el lugar donde estemos, si nosotros peleamos por esto, me parece que vamos a lograr los cambios. La verdad que cuesta un montón en Argentina, donde hay terribles problemas y donde existe desde la pobreza, hay un montón de cosas que uno dice, pero bueno, me parece que en salud debemos cuidar. Entonces, esto cuesta muy, muy poco la conversión. El tema es una cosa, ¿no? Cuando uno se pone a pensar que con nuestras prácticas estamos propiciando el aumento de la incidencia de la enfermedad por látex, cuando nos ponemos a pensar que la conversión a no látex es una medida costo efectiva tanto para los trabajadores como para la población, digamos, para los pacientes cuando están adentro del hospital, pero cuando salen del hospital son población de grupo de riesgo, población general. Y esto que decís vos, ¿no? Que a veces nos responden, no a veces, muchas veces, ¿no? Como que la conversión implica mayores costos, que la calidad implica mayores costos, pero no tenemos en cuenta, si pensamos en la pobreza y a dónde tiene que ir dirigido el presupuesto, en quién hay que pensar cuando pensamos en presupuesto, también tenemos que poder pensar que
los bebés y los niños y las niñas y adolescentes y adultos que adquieren esta enfermedad también implican un mayor costo en salud para el Estado, digamos, porque una vez que se adquiere esta enfermedad, el costo es muy alto para afrontarla y el riesgo es muy alto. Entonces, lo ideal sería que no nos enfermáramos en primer lugar, ¿no? Sí, Bueno, la prevención siempre es costo efectiva, lejos la prevención es costo efectiva. Así que realmente como estrategia de salud pública es costo efectiva y aparte también implica problemas hasta legales porque tiene un costo, tiene implicancias médico-legales esto. en nuestro país, ¿no? En donde no hay tanta conciencia y no se conoce la patología o no se difunde lo suficientemente la patología, el tema es que poder vincular las reacciones por exposición al látex es bastante difícil y que desde ese lugar, tal vez, en nuestro país todavía estamos un poco relajados, porque total, cuando pasan estas cosas, es bastante difícil relacionarlas con la exposición de alguien al látex. Creo que esta es una de las dificultades. ¿Cuáles otras te parecen, aparte de la económica, que puede ser la dificultad para lograr hacer prevención primaria de alergia al látex en Argentina? El desconocimiento de los profesionales, la falta de solidaridad, la creencia de que esto es un blef, de que es una mentira y de que no es tan así y de que no puede ser tan así. ¿Cuál es, a tu criterio, Me lo que parece más... que Me parece que el desconocimiento de los profesionales es fundamental, porque me parece que si los profesionales toman en cuenta esto y saben el riesgo que corren, exigirían mucho más. Me parece que la divulgación en salud es fundamental y el conocimiento es fundamental. Así que esto necesita divulgación totalmente. Eh, si nosotros los profesionales de salud no lo cambiamos, no lo va a cambiar nadie. Así que nosotros es fundamental que se comprometa el personal de salud para lograr el cambio. Para Y me hacer la parece que el presión y lograr el profesional de cambio. salud se empezó a dar cuenta, por ejemplo, con la pandemia, eh, al estar tan expuesto a equipos de protección personal y al uso masivo de guantes, se dio cuenta de la exposición y la exposición fue brutal durante la pandemia. Entonces, Bueno, la verdad es que me parece que empezó a darse cuenta qué cosas le hacía mal. Y empezó a elegir, en este momento están haciendo un trabajo en el hospital donde del costo del uso de guantes antes, durante y después de la pandemia, que el uso fue fenomenal, el costo que implicó y la contaminación que implicó todo esto, cantidad de guantes, y cómo el personal de salud empezó a pedir otros guantes, empezó a usar menos guantes de látex y más guantes de nitrilo, de vinilo, sintéticos. preferir otros, claro, cualquiera de los sintéticos, empezó a usar mucho más, porque se expuso mucho más y empezó a tener algunas reacciones o alérgicas o alguna otra complicación. O sea que Esto fue si lo vos que le das pasó. para elegir, elige realmente guantes sin látex. El tema es, esto fue lo que pasó durante los 90, durante la epidemia, la primera epidemia de alergia al látex, cuando se Claro, tomaron de las HIV, claro. precauciones, claro, cuando se tomaron las precauciones universales para evitar la transmisión del VIH y de otros patógenos también, y en donde se empezó a atender a todos los pacientes como si fueran seropositivos, y entonces se empezó a usar de manera masiva los guantes, y se produjo lo que en Estados Unidos se llamó la primera epidemia de alergia al látex. Y lo que estamos viendo en Que va a ser la esta segunda, pandemia es claro, que va a ser la segunda, y no lo la estamos viendo segunda. solamente, no lo estamos viendo solamente nosotros, Ceci, lo está viendo también, lamentablemente,
la Big Pharma y el lobby del caucho que están financiando estudios para determinar cuánto va a crecer el mercado de la alergia al látex, porque, digamos, lo tenemos que decir también, hay grandes intereses detrás de esto, y cuando la gente se enferma, por un lado, para los estados es un problemón, porque hay que sostener con el presupuesto esta cantidad de gente enferma, pero por el otro lado, para los grandes intereses, digamos, económicos, para el lobby del caucho y para la Big Pharma, y bueno, es un nicho de ganancia, ¿no? Así que es muy movilizante pensar en esto, que por un lado nosotros nos estamos enfermando, los profesionales de la salud nos estamos enfermando y la población general también se está enfermando por el uso masivo y abusivo e indiscriminado, sí, de guantes de látex. indiscriminado, sí, sí, y el grado de contaminación, están, digamos, el costo, digamos, el costo de la pandemia en todo sentido que tuvo, y la contaminación que va a implicar todo esto es impresionante, y también hay que cambiar en este momento, digamos, digamos, el personal de salud se quiso cuidar y ahora hay que erradicar guantes, hay que erradicar un montón de prácticas y costumbres que se tomaron. Y esto también nos va a llevar tiempo, volver a lo anterior, pero No, es necesario. También, ¿No? El hospital en este momento está en pleno, o sea, este año la campaña va a ser bajar la cantidad de uso indiscriminado de guantes, que general, es altísimo, de guantes que en es general, totalmente, de guantes de examinación en general, que no se general. necesitan para revisar cualquier pase, si no tocas fluidos, si no tocas algo que uno se pueda, como una precaución universal, que uno se pueda enfermar, no, uno debería con manos limpias revisar pacientes y bueno, y se usaban guantes para examinar pacientes, que no es necesario. Vos sabés una cosa, que el otro tema importante a decir es que cuando hablamos de por ahí, viste que vos decías que hubo muchos profesionales que empezaron a darse cuenta de que tenían síntomas y empezaron a pedir y a utilizar guantes sintéticos, y el problema con esto, digamos, es la coexistencia de los guantes sintéticos con los guantes de látex, porque cuando coexisten unos y otros, los guantes de látex contaminan a los guantes sintéticos, y el aire se contamina igual. Por eso cuando hablamos de costo-efectividad, decimos que es un win-win hacer la conversión por lo menos de todos los guantes, porque entonces vos limpiás el ambiente, claro. y, digamos, y todos usan guantes que no sensibilizan a las proteínas del látex, porque los guantes sintéticos no tienen proteínas del látex. Última pregunta. Wow. Vamos. ¿Qué mensaje o qué recomendaciones les darías a las familias de los niños con alergia al látex, además de asociarse a la Asociación Argentina de Alergia al Látex? ¿Qué mensaje o qué recomendaciones les darías a estas familias? ¿Y qué mensaje o recomendaciones les darías a las familias de los niños que no son alérgicos al látex, pero que pueden serlo? Lo más importante para las familias es conectarse con diferentes sociedades, ya sea sociedades de padres, estas sociedades civiles, ayudan un montón al apoyo y la contención de familias que tienen enfermedades crónicas que son muy, muy pesadas de sostener. Entonces, asociarse con otros padres que ya pasaron por lo mismo, hablar con otros padres, comunicarse con otros padres es fundamental, porque los otros papás ya pasaron por esta situación y pueden seguramente apoyarlos mucho más que el equipo de salud. Así que esta es asociación de padres, asociaciones civiles, asociación de salud sin látex, son fundamentales para brindarles apoyos a estas familias, donde la enfermedad tiene un costo familiar, personal, muy alto. Así que lejos los ayudan un montón.
Así que yo diría eso. Y como toda la divulgación en salud es fundamental. Me parece que la campaña tiene que ser de divulgación masiva de todo el personal de salud, de los padres. Así que me parece que si hacemos divulgación como hoy, que nos costó un montón, pero lo logramos, estamos concientizando a la población. A la población general, digamos, a la población que no es de riesgo, o que se supone que no es de riesgo, porque ya vimos que desde que nacemos todos estamos un poco en riesgo si nos exponemos, no sabemos quiénes nos vamos a sensibilizar o quiénes vamos a desarrollar la alergia, ¿no? Tal vez es importante hacer consciente esto y bajar el consumo de artículos de látex en general, chupetes, tetinas, globos, bombitas de agua, elásticos de ropa, juguetes, porque cualquier niño, aun cuando no sea infinidades. Claro, infinidades. Ahora, cualquier niño, aun cuando no sea de ningún grupo de riesgo, si está permanentemente expuesto al látex, se puede sensibilizar. Y una vez que se sensibilizó... Sí, también hay alergias cruzadas. También existen las alergias cruzadas con los alimentos. Entonces, la verdad que ahí aumenta totalmente el riesgo. O sea que lo interesante sería poder transmitir a las familias, por un lado a los profesionales que nos están mirando y a las profesionales que nos están mirando, primero, que se protejan a sí mismos, ¿sí? Que primero nosotros, protegiéndonos a nosotros mismos, vamos a proteger a los pacientes. Después que respeten y protejan a sus pacientes y los eduquen en la salud, que les informen correctamente que existe un material que es el látex, que los puede sensibilizar y que puede provocar una enfermedad que es irreversible, que es crónica, que después vivir con esa enfermedad es muy complicado. Y a las familias en general que no tienen chicos de los grupos de riesgo, bueno, que traten de no exponerlos, porque cuanto más veces los expongan, mayor riesgo pueden correr de sensibilizarse, ¿cierto? Totalmente. Sí, me parece que el conocimiento es un arma poderosa que tenemos y la divulgación de todo esto es fundamental. Así que las dos cosas, parece que si hacemos hincapié en esto, el objetivo está cumplido. Ceci, el Garrahan está haciendo un caminito hacia la conversión, por lo menos en algunas áreas. Sí, el hospital ya tiene áreas respetadas, más que nada en quirófanos, en cirugías, en neonatología, también en los grupos de riesgo. Y bueno, iniciamos todo un camino para que el hospital se pueda convertir directamente, por lo menos que conviertan los guantes. Nuestro gran desafío el año que viene es convertir los guantes. Si logramos, este año fue un costo altísimo para el hospital en insumos y la pandemia representó un costo enorme, pero me parece que el año que viene, que ya tenemos más conciencia y que empezó a haber conciencia en todo el equipo de salud, vamos a propender a ver si logramos la conversión de los guantes. Si logramos la conversión de los guantes, el año que viene es como se llama, el objetivo está totalmente cumplido. Así que bueno, la NEO está tratando de armar un camino para que tal vez sea el primer lugar del hospital libre de látex. Estamos trabajando en eso, más que nada con enfermería. Enfermería en la neonatología es fundamental. Sin enfermería no podemos hacer nada, así que la enfermería está convencida y la enfermería es la que logra el cambio, así que vamos camino a ver si lo podemos lograr. Así que cuando estemos ahí te vamos a invitar para esto. Para disfrutarlo. Vos sabés, Ceci, que tenemos tres proyectos de ley, uno en la ciudad de Buenos Aires, uno en el Senado de la Nación y uno en la legislatura de Chubut, para instituir
la semana de concientización sobre alergia al látex a nivel nacional, a nivel de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Chubut. Uno de ellos es el de la ciudad de Buenos Aires, ya perdió una vez estado parlamentario y se volvió a presentar. Son proyectos difíciles de tramitar, no sé cuánto interés hay de que estos proyectos se conviertan en leyes, pero realmente es muy importante, por lo menos tener una semana de concientización apoyada por el Estado, para que esto se sepa, para que la gente lo sepa. Divulgación, para que haya divulgación. Así que, es la clave para la prevención. Total, le vamos a pedir al legislador Leandro Santoro, a la senadora Eugenia Catalfamo, el diputado Páez de Chubut, que le metan pata con estos proyectos de ley. Estamos todos esperando y que vamos a apoyar con lo que sea necesario para que los puedan tratar, trabajar y que podamos tener leyes, por lo menos, para que se concientice. Totalmente. Bueno, apoyamos. Apoyamos todos. Sí, apoyamos. Bueno, te agradezco mucho. Seguramente el año que viene estaremos llamando para algún otro vivo o alguna otra actividad. Espero que de acá a un año tengamos esta sorpresa, esta satisfacción de que nos inviten al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan para ver los avances, para ver los logros, para ver que nuestros niños y niñas pueden atenderse en lugares seguros y nuestros colegas, nuestros profesionales, nuestro personal de salud también trabaja en lugares seguros. Totalmente, hay mucha gente que está trabajando en esto en todas las áreas del hospital, no solamente desde la neonatología, sino en quirófano, en emergencia, en todos los lugares. Así que el hospital tiene una unidad pediátrica ambiental donde se está dedicando especialmente a estos temas y es de mucho apoyo. Así que este grupo brinda un montón de apoyo para que cada uno trabaje en algo de salud ambiental. Así que es fundamental. Por lo menos con todo lo que tenemos, que no es mucho, pero que bueno, que es algo. Hay leyes, hay recomendaciones, hay disposiciones, hay resoluciones, así que bueno, vamos a por ello. Ojalá que salga, crucemos los dedos por eso. Totalmente. Bueno. Muchas gracias, siempre muchas gracias por todo lo que nos enseñás. Muchas gracias. No, a vos que sos una luchadora en esto y que estás siempre. Trato. Te mando un beso muy grande. Nos vemos el año que viene. Adiós.